Algunos ya me conocéis, estoy muy feliz de veros por este espacio tan importante pues, para seguir trabajando en nuestra evolución y en nuestro descubrimiento como docentes. Para las personas que se han unido a nuestro evento, me voy a presentar. Soy Elizabeth Miras, codectora de Extintra y profesora en UDIMA, Universidad de Estancia de Madrid, con la que colaboramos en nuestro máster de Neuroeducación, Desarrollo Personal y Docencia Positiva. Pues muchísimas gracias por estar aquí a todos, por la confianza puesta en este espacio de formación, donde intentamos que la educación sea integral y consciente a aquellos profesores a los que queremos ayudar a lograr un mayor reconocimiento de su trabajo, un mayor bienestar en sus vidas, una mayor satisfacción personal. Y los ayudamos a alinearse con su vocación, con su propósito de vida, como dice Manuel, con su Ikigai. Ayudamos a los docentes a que no pierdan ese foco, que se consoliden como profesores y que avancen hacia ese docente, hacia ese profesor que realmente soñó ser cuando decidió dedicarse a la docencia en su vida. Pues ahora sí, iniciamos nuestra charla hacia esa docencia extraordinaria que todos nos merecemos disfrutar como profesores y que todos nuestros alumnos se merecen disfrutar como profesores o como personas que despegan en su trayectoria de vida. Sean los que sean, desde primaria hasta los míos de la universidad o los que ya no están en las aulas presentes, ¿no? Ellos son clave. Cientos de personas que os habéis inscrito, estoy agradecida, España, México, Texas, Colombia, Ecuador, Japón, en este evento hacia una docencia extraordinaria. Pero, ¿qué hay que hacer para tener una docencia extraordinaria y por dónde empezar? Hoy abrimos nuestro ciclo de charlas y quiero deciros que no estáis aquí por casualidad, estáis por causalidad, por esas ganas que tenéis dentro de vosotros de dar lo mejor de vosotros, desde la responsabilidad y el compromiso con vuestra vocación de servicio. Eso nos hace unirnos en este espacio, rompiendo creencias limitantes que muchos profesores tenemos como, da igual, ¿para qué voy a hacer más? No me valoran, me van a pagar lo mismo, yo no voy a cambiar nada, ¿para qué me voy a esforzar? Y cada uno viene a este evento desde un punto diferente en su trayectoria profesional y desde una necesidad específica, una inquietud, una motivación diferente que le ha hecho en este momento plantearse si una docencia mejor es posible y el por qué no intentarlo. Recordad lo que dice Robin Sharma, el único fracaso en la vida es no atreverse a hacer algo. ¿Y somos nosotros conscientes de cuánto podemos llegar a impactar en la vida de nuestros alumnos? Las aulas son nuestros espejos y nos hemos parado de verdad, de manera consciente, a pensar cómo entramos cada día en clase, con qué energía entramos, con qué ideas preconcebidas, con qué etiquetas que vamos poniendo constantemente y cómo salimos. Porque a veces yo salgo agotada y seguimos pensando, y esto lo llevamos nosotros 100% a la metodología de nuestro máster en docencia positiva, que uno puede hacer cambios fuera en el aula, con un kit de herramientas que te vamos a regalar, un taller de técnicas didácticas de gestión. Pero al final, si no miráis dentro y no evolucionamos desde lo intangible, tomando esa conciencia de las fortalezas y de las debilidades a trabajar desde el interior nuestro, vamos mal direccionados. Porque lo primero, y empezamos a reflexionar aquí en este evento sobre ello, es comenzar a cambiar creencias limitantes que nos van a bloquear y que no nos permiten realizar esos cambios y avanzar. Y es ahí donde empieza a gestarse un gestor extraordinario, un profesor extraordinario, plenamente feliz. Y todo ello lo trasladan a la perfección Lourdes y Manuel en sus aulas cada día, ambos profesores de nuestro máster en Neuroeducación, Desarrollo Personal y Docencia Positiva, y dos seres excepcionales que utilizan sus talentos para alcanzar lo mejor de su docencia, dejando huellas en alumnos y también en compañeros, porque a mí me la dejan. Y creo que dais un buen reflejo en vuestros alumnos de las personas que queráis que sean. Toda vuestra grandeza, todo vuestro potencial lo tenéis dentro de vosotros y no estamos aquí, y esto me lo comenta mucho Lourdes en las reuniones que hacemos del máster, para rellenar vacíos sin sentido, que no nos sirven para nada, que solo nos sirven para agotarnos, para títulos. Estamos aquí para aprender,
para accionar ya más, para aprender ya más, para empezar a generar cambios positivos en la vida de los demás y por ende en la sociedad. Como dice Lourdes y Manuel, estamos generando en nuestras aulas esa transformación que queremos ver después en la sociedad. Ahora quiero hablar un poquito de Lourdes y Manuel. Yo sé que muchos los conocéis, pero bueno, quiero que los que no los conozcan sepan que voy a empezar por Lourdes, ¿vale? Por aquello de que ayer fue el Día de la Mujer y bueno, las mujeres primero, ¿no? Mejor maestra de España 2019. Y mejor persona también. Conferenciante, escritora, autora del libro Aprendizaje para la Vida, del que bebemos muchos docentes día a día. Y es también premiada por el Global Teacher Award en 2021, miembro del Consejo Escolar de Andalucía y miembro del equipo de selección de contenido curricular del programa Aprendemos en Clan de TV a través del Ministerio de Educación. Profesora de nuestro máster en Neuroeducación, Desarrollo Personal y Docencia Positiva, y una persona que al margen de los currículums, de los títulos y de todo, es una persona que lleva la docencia al aula con sentido, de corazón y comprometida con lo que ser docente significa, que muchos durante el camino hemos perdido, ¿no? esa esencia, ese origen y esa raíz, y que ahora, bueno, pues queremos con estos encuentros volver a recuperar. Manuel, bueno, si Lourdes decíamos premios a la mejor persona, te tendremos que dar también muchos premios a ti, Manuel. ¿Qué te puedo decir? Pues finalista por 2 años consecutivos al mejor docente por los premios Educabanca, ¿no? Los premios nacionales. Conferenciante, su libro también. Lo afectivo es afectivo, ¿vale? De esto saco yo muchísimo para los blogs de Exdintra y para los posts que dejamos en Telegram. Muchas ideas que Manuel nos da en su libro y que son muy prácticas también para llevar al aula día a día desde lo afectivo. Escritor de libros, maestro especialista en educación física, profesor también de nuestro máster en el que da los módulos de neuroeducación, disciplina positiva, porque también está certificado en disciplina positiva, y un gran acompañante en nuestra vida docente. Pues vais a tener la suerte, yo ya he cumplido con mis 10 minutos de presentación, ahora vais a tener la suerte de escucharlos a ellos durante 40 minutos, en los que van a hacer una charla muy original porque van a hacer la dúo. ¿Vale? No, creo que la han preparado, se conocen tan bien, están tan compenetrados que les resulta difícil dar una charla sin esa hibridación, ¿no? de contenido. Así que os dejo con ellos. Acordaros, podéis hablar cuando queráis, aunque después vais a tener al final un tiempo para preguntarles las dudas, inquietudes con respecto a lo que han comentado o dicho. O decirle, mira, pues yo en mi clase tengo tal chico, ¿esto cómo lo llevo? Aprovechad que están aquí para que ellos os puedan ayudar, ¿vale? No obstante, si queréis interrumpir en cualquier momento, estáis en casa, podéis hacerlo y bueno, rompemos los protocolos y todo lo que nos puede limitar y bloquear en esta sesión. Así que cuando queráis, os cedo la palabra. Y nada, a disfrutar de vuestra experiencia. Muchas gracias, Elizabeth. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer y un privilegio estar aquí con todos vosotras y vosotras. Al final, como bien decía Elizabeth en la presentación, y creo que Manuel estará de acuerdo conmigo, pues es una charla más entre amigos y de forma coloquial, ¿no? Para acercar algo que normalmente se suele quedar vacío, que se suele quedar de forma teórica o en el aire y que sí que nos llena pues quizá de forma muy repentina e inmediata, pero luego decimos cómo llevamos esto a la práctica. Quizá el tener, o por lo menos para mí, la oportunidad de ser maestra en este máster es precisamente poder permitirme acompañar a las personas que así lo cursen a poder llevar esa praxis real y esos métodos reales al aula, porque al final la pregunta es, no vamos a transformar
la educación por completo en un país nosotros solos, pero sí que sumando pequeños peldaños lo vamos a conseguir. Y yo siempre digo que tenemos que conseguir transformar nuestra comunidad educativa, lo que es nuestra baldosa, nuestra aula y nuestro centro. Y para eso tenemos que preguntarnos muy claramente cómo quiero que sea mi aula. Y hay algo muy importante que ahora explicará Manuel cuando aterricemos en la neurociencia, que es que el objetivo final de la educación no debe ser el de conseguir el mayor número posible de personas que titulen o que continúen su formación académica, aunque también en nuestra formación y en nuestro objetivo, porque evidentemente todo pasa por la educación, ¿no? Al final, que no haya guerras es cuestión de educación, que haya igualdad entre hombres y mujeres es educación, y al final todo, la solución a todo cuanto ocurre en la sociedad es la educación. Pero no es el único objetivo, no podemos reducir la escuela simplemente a que titulen o a capacitar de forma teórica o a pensar que el cerebro es un bote que hay que llenar de cosas. Yo pienso que cometemos 3 grandísimos errores a nivel de educación, que es primero pensar que la educación y la diversión están separadas, cuando el juego realmente es el estado natural del niño y la niña y aprenden por experimentación y manipulación. Hay otro gravísimo error, que es que pretendemos a menudo tratar por igual a todos los niños y niñas cuando realmente son todos diferentes, y todos tenemos diversidad funcional, porque a todos en mayor o menor medida nos cuesta hacer cosas de nuestra vida diaria, nos cuesta trabajo. Y hay un gravísimo tercer error, que el que yo decía, es reducir la educación al objetivo final de crear alumnos y alumnas que van a la universidad. Cuando realmente el objetivo, yo siempre digo que no somos maestros ni maestras, somos transformadores sociales. Esa sería nuestra meta, esa debería ser nuestra ilusión última como docentes. Preguntarnos, como decía Elizabeth, ¿cuál es el maestro o maestra que a mí me habría gustado tener si yo fuese actualmente mi propio alumno? Y cuál es reconectar realmente con mi vocación, por qué estudié magisterio, independientemente de toda la legislación, de todos los hándicaps, de todos los cortapisas, de toda la burocracia absurda que a menudo tenemos que realizar y que yo conozco, pero en lugar de focalizar nuestra atención en las debilidades, en lo que no tenemos, en lo que nos aturde, ¿por qué no focalizarla en lo que sí tenemos, en lo que sí se puede y en las fortalezas de nuestra comunidad educativa? Y al hilo de eso, comparar la educación con una mesa, que yo siempre lo hago, que tiene 4 patas: el alumnado, el profesorado, la familia y el pueblo o el barrio, ese contexto que es una fuente inagotable de recursos pedagógicos, como veremos y como a lo largo del máster en el desarrollo de la metodología, a través de ese aprendizaje-servicio y de ese aprendizaje para la vida que yo llamo, porque el aprendizaje para la vida no es otra cosa que hacer que todo nuestro alumnado, vaya o no a la universidad, adquiera una serie de destrezas, de habilidades, de talentos, de competencias y de herramientas para desenvolverse en la vida real, con todas sus agitaciones y emociones y con el objetivo de transformarla a mejor la sociedad. Da igual si es panadero, fontadero, mecánico, médico o ingeniero, da igual, porque el objetivo final es transformar a mejor la sociedad, con la mayor cantidad posible de competencias y herramientas. Y para eso, inevitablemente, hay que cambiar la metodología, hay que cambiar la praxis. Y de eso nos habla mucho la neurociencia, que nos va a explicar. Ahora le voy a dar paso a Manuel y luego yo voy a continuar con el aprendizaje para la vida. ¿Desde qué punto de partida parto para entender que el niño y la niña aprenden más y mejor cuando se sorprenden, cuando se emocionan? Pues ahí me lo dice la neurociencia, no lo digo yo, Lourdes Jiménez, no lo dice Manuel Andrade, lo dice la neurociencia, que es la ciencia que estudia el funcionamiento de cómo aprende el cerebro. Si quieres, continúas tú, Manuel. Bueno, pues hay un apartado que dice que hay que enamorarse del alumnado, ¿no? Pues también dar las gracias a Elizabeth, porque yo estoy enamorado pedagógicamente y hablamos el mismo idioma, que esto cuesta mucho en las escuelas hacerlo, con Lourdes. Entonces hay una conexión emocional entre ella y yo, dentro de una amistad en la que nos miramos y sabemos lo que va a decir. Y de la misma manera que nos enamoramos desde la admiración de nuestro alumnado, pues yo me enamoro de cuando habla Lourdes, porque al final entendemos la escuela de la misma manera, ¿no? Dar gracias por formar parte de este máster, Elizabeth. Dar gracias a todas las personas que estáis y me resultan conocidas, y que para mí es un orgullo, y para Lourdes también, y estamos muy agradecidos por ello. Como estaba diciendo Lourdes antes, y ha mencionado Elizabeth, hay una palabra muy importante para mí, que es una palabra japonesa que significa ikigai. Suena bonita, ¿verdad? Significa cuál es tu propósito en la vida.
¿Cuál es nuestro propósito como docentes en la escuela? Para mí es dejar huella, pero dejar una huella positiva, igual que con Lourdes, igual que todas las personas que estáis ahí. Lamentablemente en la escuela que vemos, pues no siempre deja huellas positivas, ¿no? Seguimos todavía en la escuela tradicional, en la escuela del castigo, en la escuela de la humillación, en la escuela del chantaje, en la escuela del grito. Y esa no es la escuela que quiero, esa no es la escuela que quiere Lourdes. Queremos una escuela que vamos a hablar de afectividad, una escuela que genere un buen clima en el aula, una escuela que se enamore de su alumnado, una escuela en la que no solamente te gusten los niños y las niñas, sino que tú les gustes a ellos. Y si tenemos algo claro y tenemos muchas similitudes, Lourdes y yo, es que hemos pasado por, bueno, este es mi 10º cole y Lourdes más o menos por el mismo colegio de la escuela pública, de la cual estamos muy orgullosos, pero eso no significa que estemos muy orgullosos de cómo funciona la escuela pública. Lo que sí tenemos claro es que somos personas que dentro de la escuela pública queremos cambiar las cosas. Y ese es nuestro propósito de vida. ¿Por qué? Porque entendemos la escuela, como bien decía antes Lourdes, como un medio, no como un fin. Y gracias a ese medio transmitimos valores, transmitimos fortalezas, transmitimos autoestima, mejoramos la inteligencia emocional de nuestro alumnado. Entendemos que hay que educar desde la disciplina positiva, como se verá en otros módulos, con Diego, con Paco, que también están certificados. Entendemos que hay que educar desde el afecto. ¿Por qué? Porque la neurociencia nos dice que cuando hay un lenguaje positivo, un clima favorable en el aula, las regiones del cerebro encargadas en el hipocampo, ¿no? Encargadas de generar ambientes positivos, se funciona mejor, porque si no vamos a ambientes de miedo, y con miedo nos educa, y de eso nos pueden hablar grandes neurocientíficos y psicólogos como Rafael Herrera. Estaba hablando antes de cómo generar un clima afectivo, un buen clima en el aula, un clima agradable, lo estábamos diciendo y lo vamos a hablar en el máster, ¿no? En nuestra parte de cómo generar un clima agradable en el aula. Pues lo ha citado antes Elizabeth, las etiquetas. ¿Cuánto daño hacen las etiquetas, amigos, amigas? ¿Cuántas veces no nos han dicho algún profesor o alguna profesora no vales para esto? ¿Cuántas veces no te han dicho no te vas a sacar esa posición, Lidia? Te la vas a sacar, estoy convencido que te la vas a sacar. Y te la vas a sacar, ¿sabes por qué? Igual que Estela se va a sacar sus máster y sus cosas, ¿sabes por qué? Igual que todos, porque gracias a eso el cerebro es plástico. El cerebro es plástico, el cerebro es moldeable, el cerebro modula. Si hubiésemos hecho caso a todos esos maestros y maestras que nos humillaron o nos dijeron que no valíamos, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar dando clase en este máster? ¿Quién me lo iba a decir? A mi padre se le caen las lágrimas cada vez que me ve en una charla o que me ve, ¿no? Eso, sentirse orgulloso. Pues ese es nuestro propósito de vida, hacer felices a los demás, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha hecho daño con eso? Pues la neurociencia nos dice que está muy relacionado las etiquetas con las expectativas que generamos en nuestro alumnado, ¿eh? Y está relacionado con la plasticidad, afortunadamente, y también está vinculado con la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, ¿no? Esa mentalidad fija o esa mentalidad variable, esa mentalidad fija que hace al alumnado que se lo niña es lista y ya depende del resultado si piensa que con eso va a valer. No, pues el no yet significa no todavía. Bueno, todavía no has conseguido esto, poco a poco no significa que tengas fortaleza en todo, como estaba diciendo Lourdes, y por eso hay que trabajar desde un ámbito competencial, porque no se nos da bien todo, pero eso no significa que no mejoremos. Entonces, vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar en el máster de ello, vamos a hablar de cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito, Lourdes lo dice siempre, lo decía Freire también, que la escuela tiene que ser transformadores sociales. Freire era un innovador de los antiguos, de los que hay que estudiar pedagogía por encima de la metodología para saber cuál es nuestro origen, que parece que hemos inventado todo, ¿verdad? Y está todo tiene un origen. Y gracias a Freire, a Freinet, a Jenner de los Ríos, a personas que admiro tanto, a Francesco Tonucci, que llevo su metodología y la llevamos con una escuela en la calle, con una escuela al aire libre, con una escuela en la que haya riesgo, en la que haya juego, como estaba diciendo Lourdes, que dice Einstein. Pues gracias a todas estas pedagogías podemos hablar de innovación educativa. Y ese poder de transformación, pues Lourdes, cuando la escucho y con la escuela de Tino, ¿no? Ese proyecto tan bonito que estamos generando, dice que el maestro puede ser cualquiera, ¿verdad? Es que mi padre, que no sabe leer ni escribir porque su circunstancia fue así, podría dar clase, porque a los buenos le puede dar clase cualquiera. Donde hay que estar es con el que más lo necesita.
Porque como dice José Antonio Fernández Bravo, hay que creer la escuela que no existe para el niño o la niña que no llega. Y ese es nuestro propósito, eso es lo que tenemos que ser. Tenemos que ser transformadores sociales, como dice Lourdes. Y vamos a dar herramientas, recursos para que podamos tener competencias, fortalezas. Pero ¿sabéis cuál es el verdadero cambio a cada una de las personas que estáis ahí? El cambio eres tú. Aunque detrás del cambio haya frustración, haya gente que no quiera ir de la mano contigo, haya gente que te lleve la contraria, haya gente que te haga ver que a lo mejor no vales. Pero ese es el poder de resiliencia que tenemos que tener. Creer en nosotros mismos, en nosotras mismas y acompañarnos para poder cambiar la escuela. Y ¿sabéis para mí qué es lo bonito? Que de todos los coles por lo que paso, igual que le pasa a Lourdes, que nos vayamos con un buen sabor de boca y ellos también. Ese sí tiene que ser nuestro propósito. No hay más, no hay más. Porque el contenido, como dice José Ramón Gamo, no puede ir desvinculado del continente. Tenemos que meter el aspecto emocional en lo cognitivo, que nos dice también David Bueno. Así que doy paso a Lourdes con ese proceso de transformación. Totalmente de acuerdo con lo que dice Manuel, y sobre todo partiendo de, como bien estabas comentando, de entender que no todo esto queda en un aspecto teórico, sino que este máster va a suponer, como decíamos al principio, acompañar a todo aquel docente que quiera abrir la puerta a su propia transformación para aprender a través de ese ensayo-error, ¿no? Porque al final tenemos mucho miedo a apartarnos del libro de texto, a introducir cambios sustanciales en el aula por el miedo al fracaso, pero realmente el que fracasa es el que nunca lo intenta. Yo después de 13 años, hasta llegar a mi método de aprendizaje para la vida, he fracasado muchas veces en el camino, y a través de esa autocrítica, autoevaluación y ese ensayo-error he podido conseguir una metodología que ahora mismo es fuerte, que se está expandiendo por distintos colegios, por distintas comunidades educativas, y que tiene unos resultados que son increíblemente útiles y que están avanzando no solamente en capacitación teórica y conceptual, sino en inteligencia emocional, en habilidades y destreza. Decía Einstein que el aprendizaje es experiencia y que todo lo demás es información. Yo hace 9 años aproximadamente hice una prueba con un examen que había pasado de un tema determinado del libro de texto a todo mi alumnado que había aprobado con sobresaliente. Le pasé el mismo examen exactamente 2 meses después y todos, absolutamente todos, suspendieron, con lo cual me demuestra que el libro de texto aísla los aprendizajes y lo que busca es el aprobado, no el aprendizaje, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con Einstein, porque todo aquello que no se manipula y que se lleva a la práctica, toda la teoría que no se lleva al aprender a hacer, al aprender a ser y al aprender a vivir juntos, acaba siendo teoría, y acaba siendo una teoría que se olvida, porque al final el aprendizaje sí que ocupa lugar y lo que no se utiliza cae en desuso y muere, igual que mueren nuestras células en el cerebro. Yo, a menudo, utilizando esa neurociencia de la que hablaba antes Manuel, esa neuroplasticidad, que para mí es una ventana abierta a la esperanza, porque nos dice que cualquier niño y cualquier niña siempre, siempre van a poder mejorar. Da igual la genética, que es muy importante, pero da igual los factores sociales, los factores ambientales, dan igual las clases preescolares a las que vaya, pero siempre va a poder mejorar. ¿Y de qué va a depender eso? De ti y de mí, de nosotros como maestros, de las experiencias que le aportemos, de la motivación, del todavía no lo haces bien, todavía, pero lo harás. Mejor o peor, de el no decirle a los niños y niñas que unos talentos valen más que otros, que lo hacemos a menudo. Os suena aquello de las Marías, la educación física, las artes plásticas, escénicas, la música, el deporte, eran las Marías, y yo ahora digo que son la gran marea del sistema educativo, porque han venido a demostrar que esos talentos valen tanto como los otros, que un matemático es igual, que vale lo mismo que alguien que practica el arte, que hace deporte, que escribe, con lo cual la escuela tiene que evaluar y tiene que enseñar para todos los talentos, para todas las capacidades. ¿Qué está ocurriendo? Que en casi todos los centros y en casi todas las ocasiones reducimos la enseñanza a un libro, a una pizarra y a una tiza, con lo cual reducimos la enseñanza al coeficiente intelectual, al aprendizaje mecánico, a lo memorístico, a lo mecánico reproductivo, a las fichas, al papel. ¿Qué pasa con el teatro? ¿Qué pasa con la danza? ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con la oratoria? ¿Dónde están los grandes periodistas que también están en mi aula? Y mi misión como docente es descubrir el talento de cada niño, que cuando salgan en junio yo haya tenido desde septiembre hasta junio 10 meses de oportunidades para plantearle a mi alumnado un abanico increíble
de variedad de actividades en las cuales le permita descubrir en qué es el mejor de la clase, porque seguro que es el mejor de la clase en algo. Y de ahí sacaré grandes oradores, grandes actores, actrices, periodistas, incluso descubriré talentos que ellos y ellas no conocían. Y eso precisamente es lo que os vamos a enseñar a hacer a través de este máster, porque hay una forma y hay un camino. Yo en el aprendizaje para la vida trabajo apartando el libro de texto del aula, trabajo por talleres competenciales, rompiendo con el horario que está establecido por asignaturas, lengua, matemáticas o ciencia, y con la misma carga horaria que la legislación, que la normativa nos da, porque evidentemente hay que cumplir una legislación y una normativa educativa, pero si me dan 5 horas de carga lectiva de lengua, voy a plantear 5 tipos de talleres para desarrollar todos los objetivos, todos los elementos curriculares del área de lengua, pero que me permitan que mi alumnado no solo aprenda a conocer, sino que aprenda a hacer, a ser y a vivir juntos a través de experiencias prácticas que le permitan llevar a la experimentación la parte teórica que aprendieron. Y para eso es lo que vamos a acompañar, o por lo menos en mi módulo os voy a acompañar, a enseñaros a programar por talleres competenciales con el método aprendizaje para la vida, con proyectos que permitan al alumnado enamorarse de su escuela porque es suya y no nuestra, y que además reconduzcan para que se evite el abandono escolar y para que cualquier alumno y alumna, después de estar escolarizado al menos 13 años de forma obligatoria, cuando salgan de la escuela nunca nadie les pueda etiquetar como fracaso escolar, porque vayan o no a continuar su formación académica, seguro que con este método van a ser personas que van a ser capaces de ser muy válidos y valiosos, porque van a transformar la sociedad a mejor, porque desde su profesión van a tener herramientas, habilidades y destrezas, valores y una fuerte inteligencia emocional para hacer el mundo mejor de lo que se lo han encontrado. Y eso es lo que tenemos que pensar como docentes. Nos tienen que dar igual toda la burocracia, toda la legislación, porque en nuestra mano está nuestra libertad de cátedra y la legislación así lo avala, que hay que trabajar por competencias con inteligencia emocional. Quizá nos falten las herramientas, pero yo creo que con este máster vamos a tener la práctica, las herramientas y la metodología paso a paso para poder transformar nuestra aula y hacer que nuestros alumnos disfruten a la vez que aprenden, es decir, sean felices y aprendan lo máximo posible. Siempre me planteo un objetivo, no entiendo, yo por ejemplo, no sé si os ha ocurrido lo mismo, a Manuel le ha ocurrido lo mismo, a Elizabeth, a todos los que estáis aquí esta tarde, yo llegué a la universidad y no sabía hablar en público. No sabía hablar en público. ¿Cómo puede ser que después de 13 años escolarizada, más los 2 años de bachillerato, 14, 15 años escolarizada, no supiera hablar en público? No podemos permitir eso, porque nuestro alumnado, vaya o no a la universidad, va a tener que echar un currículum, va a tener que interpretar una factura de la luz, va a tener que sacarse el carnet de conducir, va a tener que hablar en público, va a tener que echar una declaración de la renta, y eso también lo tiene que enseñar la escuela. Eso también lo tiene que enseñar la escuela, porque si queremos transformar la sociedad y dejar de permitir que políticos nos manipulen, tenemos que educar para la vida, no nos queda otra, educar para la vida. A mí me da mucha rabia cuando, seguro que a Lolo le pasa igual porque muchas veces lo hemos hablado, muchos compañeros dicen, es que a mí no me da tiempo a acabar el temario, y no tienen tiempo para hablar cómo se sienten sus niños, qué ha pasado en el patio, por qué vienes triste, cómo estás. No tienen tiempo porque no acaban el temario, pero es que el temario me lo dio una editorial, que quizá detrás de ese temario hay personas que nunca han ejercido la docencia, que quizá y probablemente nunca han tratado con niños y niñas, que nunca se han arrodillado para ver el mundo desde sus ojos, que no se han cuestionado de qué guerras vienen desde sus casas, qué conflictos familiares tienen, qué carencias. Es que eso es la escuela. Y cuando tú generas un vínculo afectivo y emocional con tu alumnado, se genera una sinergia, se genera un intercambio recíproco de no fallarte, yo a ti y tú a mí, que permite que el alumno dé el máximo de su rendimiento. Y por eso yo creo que tanto Lolo como yo estamos tan en contra de los deberes en casa, en la etapa sobre todo de primaria, porque genera una desigualdad social terrible. ¿Verdad, Lolo? Pues sí, así es. Y creo que vamos todos en la misma línea, en la misma mirada, ¿no? Y hace falta un cambio. Sí, la verdadera innovación del siglo XXI va a ser el cambio de mirada, el ponerse a los ojos del niño o de la niña y trabajar la escucha.
Y eso con lo sencillo que es y lo difícil que se hace, ¿verdad? Precisamente por los tiempos que está diciendo Lourdes. El otro día después de vacaciones, pues hice una tarea que no tenía mucho misterio, porque como dice José Antonio Fernández Bravo, hay muchas tareas, sobre todo en Instagram, que lucen mucho y no lo hacen los niños. Se hace por los niños, pero no con los niños ni con las niñas, y para mí no tiene tanto valor como que lo hagan ellos, ¿verdad? Pero alumbran poco. Y esta sentencia me parece que da mucho que pensar. ¿Cuánto hacemos de cara a la galería? ¿Cuánto hacemos de cara a creernos los mejores, ¿no? Que son fantásticas algunas. Para mí me parece más importante la intervención de los niños y las niñas. Hicimos una ruta y yo solamente me puse a escuchar. Solamente escuchar. Me ponía adelante, me ponía detrás. Lo hice con primero, con segundo, con tercero y con cuarto de primaria. Y la de cosas que salieron, que estaba triste una niña porque había su bisabuela había muerto, o me enteré de que una niña tenía un canal de TikTok, o me enteré de que otro niño pues había tenido problemas, otra niña se sentía triste por otra cosa. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a la escucha? ¿Cuánto? Les voy a hacer una pregunta vinculada al aprendizaje. ¿Os acordáis de lo que estabais haciendo el 11 de septiembre? Seguramente sí, veo que asiente, hay gente que asiente, ¿no? Veo por ahí, voy a mirar. Sí, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Por qué? Pues yo también. De hecho, empecé a trabajar, primer trabajo remunerado con 18 añitos, y llegaba de trabajar de una fábrica. Y gracias a estos trabajos valoro más lo que tenemos. Cuando he trabajado en otras cosas, entonces valoro mucho el trabajo que tenemos, ¿no? Somos unos privilegiados. Dedicarnos a la docencia es sentirnos privilegiados. Entonces, ¿por qué pongo esto como ejemplo? Pues porque haber trabajado en otro tipo de trabajos pues no me hace quejarme cuando tengo que hacer un patio. Hay gente que se queja de un patio, o hay gente que se queja de hacer una exclusiva, o hay gente que... Somos unos privilegiados. ¿En cuántos trabajos llegas mal del trabajo y en la puerta, en la misma puerta, ¿verdad, Lidia? Te reciben con un abrazo todos los niños y niñas. Digo Lidia porque he dicho antes, es mamá del coli compañera, entonces ella puede dar veracidad a lo que estoy diciendo, que no me estoy inventando nada. ¿Cuántos? En ningún trabajo, en pocos lo conseguimos, ¿verdad? Pues creo que tenemos que poner en valor nuestro trabajo. ¿Por qué hago esa pregunta del 11S? Porque está diciendo Lourdes que hay que vincular como nos dice la neuro, hay que vincular todas las asignaturas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que tú te acuerdas de lo que hiciste, cuando yo genero sorpresa, genero un reto, genero admiración, genero ahí fantasía en el aprendizaje, pues eso se queda en la memoria porque he metido una emoción. Y como estaba diciendo antes, no se puede desvincular el conocimiento de la emoción, no lo podemos hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer, intentar generar sorpresa. Intentar generar curiosidad por aprender. Lo que no puede ser es que salgan de infantil y ya pierdan la curiosidad por aprender porque tienen un bagaje de libros que pesa más que ellos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Esto es una reflexión que tenemos que hacer, que tenemos que hacer entre todos. Porque como está diciendo Lourdes, los centros educativos son capaces de dotar al currículum de lo que ellos consideren, de generar el contenido que ellos quieran. Y la ley cada vez nos lo permite más. La orden en Andalucía nos dice que tenemos, en la orden del 19 de marzo, me parece que es, si no recuerdo mal, nos dice que podemos trabajar globalizado, interdisciplinarmente, por competencias hace mucho tiempo. Si no se hace es porque no sé, porque no quiero. Y para eso estamos aquí, para intentar acompañaros en ello. La neurociencia nos dice que tenemos que vincular esto, porque cuando generamos esto se trabaja la memoria de trabajo y esa memoria de trabajo se queda en el cerebro. ¿Por qué no utilizamos los espacios para trabajar, sobre todo cuando tenemos espacios maravillosos? ¿Por qué no trabajamos las funciones ejecutivas, que son las encargadas de la toma de decisiones? Y la toma de decisiones, las funciones ejecutivas nos sirven para y en la vida. Y lo vamos a hablar con Lourdes y vamos a hablar de cómo poder trabajar las funciones ejecutivas. El teatro es una fuente maravillosa de funciones ejecutivas. El aprendizaje basado en juego también lo hace. El aprendizaje servicio también, y está comprobado también cuando lo hacemos. ¿Por qué? Porque, como sabéis, las funciones ejecutivas tienen tres partes, ¿no? El control inhibitorio,
en la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, ¿no? Pues eso tenemos que trabajar. ¿Y por qué tenemos que trabajar esto? Para que en el futuro sean capaces de tomar buenas decisiones. Y hablando de inteligencia emocional, podemos llenar los colegios de educación emocional, de recursos, pero no se aprende lo que se dice, familia, amigos. Te aprenden a ti. Por eso hay que tener claro, como está diciendo Pilar, a mí todavía me sorprende, ¿no? Que dice que una, no sé qué ha dicho antes, que una psicóloga le ha dicho que se ponga a pensar el qué. Si el cerebro no madura hasta los 21 años, en niñas y en niños, y en mayores, en niños no madura hasta los 40. Yo conozco, y seguramente conocéis gente que hasta los 40 todavía no ha madurado sus funciones ejecutivas. ¿Cómo pretendemos que haya madurado el cerebro de un niño de 4 o 5 añitos? Quizá tenemos que hacer un cambio de mirada, como estamos diciendo. Y detrás de esa actitud tenemos que ver, en la punta del iceberg tenemos que qué hay detrás, ¿no? Porque lo que está comprobado es que en entornos, no lo digo yo, no lo dice Lourdes, lo dicen neurocientíficos, nos lo dice, por ejemplo, Rich Solati, el que descubrió las neuronas espejo, que aprenden de nosotros. Está demostrado que en entornos en los que hay mala alimentación, en la que hay falta de afecto, en que hay dificultades económicas, familias desestructuradas, etcétera, etcétera, dificultan esas funciones ejecutivas. Y la escuela pública está llena de contextos de eso. Por eso nos necesitan, por eso tenemos que estar ahí. Por eso antes de juzgar a un niño o a una niña, tenemos que mirar qué hay detrás. Tenemos que mirar el expediente, tenemos que informarnos, tenemos que llamar a la familia y no hacer juicio hacia ese niño o esa niña. Porque bastante la situación que está pasando en su casa, y más después de una pandemia, que han pasado una pandemia, que no les han dejado salir, que les han privado de la calle. No han podido salir a la calle, no han podido utilizar los parques. Precisamente por eso estoy todo el día en la calle, a pesar del juicio que me puedan hacer. Me lo hacen, pero me da igual, porque el experto somos nosotros. Las familias hay que darles derecho a opinar y también hay que formarlas, hay que decirles por qué hacen las cosas. Y el experto en educación eres tú. Yo acabo de venir del médico esta mañana, que está a punto de no venir, Elizabeth, porque no he dormido nada. Y yo no le he juzgado porque me decía que la rodilla tenía no sé qué, que no he podido dormir. ¿Quién soy yo para decirle si tenía una tendinitis en la pata de ganso? Que yo puedo tener algún conocimiento, pero ¿quién soy yo para decirte a ti lo que me tienes que recetar? O me has recetado una pomada, ¿quién soy yo para decirle, no, esa no me das, la otra? Pues en la escuela esto pasa. Y hay que informar, hay que informar. Y nosotros, que somos maestros de educación física, pues estamos acostumbrados a que se ha dado la educación física de juego libre siempre. Entonces, cuando trabajas otras competencias, pues hay que avisar a la familia, pues mira, pues en esto mejor, en esto tiene que mejorar, etcétera, etcétera. Y con esto voy a terminar esta intervención. Ahora doy paso a Lourdes con un proyecto que hice. Yo soy madrileño, tengo la suerte de tener vínculo con dos grandes de la literatura española, que son Miguel de Cervantes y Antonio de Nebrija, que pasa por mi sangre. Y he venido a Andalucía, he venido a un pueblecito de Málaga, un pueblecito muy bonito. Y estábamos dando el Día de Andalucía, que es una efeméride, se trabaja mucho, y lo que he hecho ha sido vincular la educación física a través del equilibrio con una disciplina que se llama Crosport, con monumentos. Hay niños que no sabían qué era la Giralda, hay niños que no sabían qué era la Torre del Oro, hay niños que no sabían la Constitución, y no hablo de primero de primaria, hablo de cuarto de primaria. Y seguramente aquella ha quedado en su memoria, por lo menos en la de algunos, que es esa Torre del Oro, esa Constitución de 1812, esa Alhambra, esa mezquita, ese Patio de los Leones, que lo he llenado de historia un poquito en lo que he podido aportar, pues se le va a quedar ahí en el recuerdo. Por lo menos os espero. Porque creo que la cultura, la historia hay que vincularla. Y nos lo dice la neurociencia, que las disciplinas como la música, la educación física y las artes plásticas que estaba diciendo Lourdes, hay que vincularla con el resto. El libro puede acompañar, pero no podemos ser siervos del libro de texto como estamos siendo. No podemos hacer que unas editoriales digan lo que tengo que hacer o no. No. No podemos estar sometidos a ese negocio. Tenemos que intentar cambiar la mirada. Tenemos que intentar enamorarnos de nuestro alumnado. ¿Qué pasa, Lourdes? Sobre todo porque al final el cerebro aprende por repetición y eso está claro.
pero ¿desde qué emoción y desde qué repetición? Mirar, ¿nos ha pasado alguna vez en clase que un alumno te ha dicho, maestra, no me he enterado de esto, y se lo hemos vuelto a repetir de la misma forma en la que lo hicimos la primera vez y volvió a no enterarse? Y dijimos, bueno, te lo voy a volver a repetir, y se lo volvimos a repetir por tercera vez, igual que la primera y segunda vez, y así 4 o 5 veces, y dijimos, mira, que al torpe es mi alumno, no, quizá el torpe soy yo, o soy yo la torpe como docente, porque mi alumno me dijo claramente la primera vez que no se había enterado de esa forma, quizás sea yo el que tengo que modificar la forma en la que enseño. Es decir, el cerebro aprende por repetición, pero no todos mis alumnos aprenden con la misma repetición, y eso nosotros como docentes tenemos que interiorizarlo, aprenderlo y empapárnoslo y hacer una autocrítica y un autojuicio propio. Es decir, yo en mi clase tengo 30, 28, 25, 26 alumnos, ¿no? Pero de esos 26, quizá 10 aprenden por una repetición, pero el resto, otros 5, por otro tipo de repetición. Y por eso hay que trabajar con un abanico amplio que me permita trabajar el mismo contenido desde diferentes perspectivas. Y eso es el aprendizaje para la vida. Trabajar en uno, porque imagínate que un alumno mío aprende las fracciones con el método tradicional del libro de texto y la pizarra, pero a lo mejor otro alumno mío tengo que hacer que cocine pizza para entender que el numerador son las partes que se come de esa pizza. Y eso es adaptarme a las necesidades de mi alumnado y a la práctica, porque quizá todo lo que va unido a algo práctico nunca se olvida. Lo decía Manuel, yo que soy un amante del aprendizaje-servicio, porque creo que para mí es uno de los mayores métodos y que va unido al aprendizaje para la vida, porque al final lo que le estoy diciendo a mi alumnado con el aprendizaje-servicio no es otra cosa que todo para lo que tú te estás esforzando tiene un sentido útil en la vida. Es decir, si tú has ensayado un teatro, tiene un sentido que tú hayas memorizado el guión, que hayas creado un decorado, que te hayas disfrazado, que hayas perdido el miedo escénico, el pánico escénico. Tiene sentido porque vamos a ir a interpretarlo a una residencia de ancianos, vamos a ir a un hospital, a la planta de oncología, para decirle a los niños que hoy le vamos a hacer un teatro, una feria solidaria. Yo que trabajo con un proyecto que a mí me parece el más bonito de los que tengo, Capas para todos los superhéroes y superheroínas, donde hacemos una feria para toda la comunidad educativa, recaudando fondos para donarlos a la asociación que lucha contra el cáncer infantil, y después mi alumnado elige voluntariamente ir como viaje de fin de curso al hospital, a hacer una feria a la planta de oncología, a los niños que padecen cáncer, haciéndole teatro, globoflexia, malabares, trucos de magia, y todo eso vinculado a matemáticas, a lengua, a literatura, a memorización. Eso es maravilloso, y eso es precisamente lo que vamos a hacer Manuel y yo en nuestro módulo del máster, enseñar a programar, porque diréis, ¿y cómo cabe y cómo organizo yo esa inteligencia emocional, esos valores, ese aprendizaje-servicio? ¿Cómo hago todo eso? Y os encontraréis perdidos, como me encontré yo hace 13 años cuando comencé a dar palos de ciego y hasta el día de hoy que he creado mi propia metodología. Eso es precisamente lo que vamos a hacer, acompañaros a poder organizar y planificar vuestra clase para que en esas 5 horas del día os dé tiempo a todo, a trabajar los contenidos teóricos, a trabajar los contenidos de forma práctica, jugada, de forma motivacional y motivante, y de forma emocionante y sorprendente, porque como decía antes Manuel y como dice la neurociencia, lo que sorprende y emociona nunca se olvida. Intentad recordar cosas agradables de vuestra vida, recuerdos. Seguro, por lo menos a mí me ocurre, recuerdo las cosas que me impactaron, viajes de fin de curso, anécdotas de los recreos, excursiones, juegos en la calle, en aquella época maravillosa que fue nuestra infancia, del juego libre en la calle, en el barrio, con los amigos. Alguna cosa que nos enseñaron con ese aprendizaje maravilloso intergeneracional en la calle. A mí me enseñó mi vecino a tirar el trompo, mi vecino con 70 años a tirar el trompo con una habilidad impresionante. Todo eso hoy en nuestra sociedad desgraciadamente no está, y por eso la escuela tiene que suplir lo que no tiene nuestra sociedad de hoy en día, y la escuela tiene que ser aprendizaje intergeneracional, como decía antes, esa cuarta pata de la mesa, ese contexto, que es un recurso inagotable de recursos pedagógicos. Esos abuelitos que tenemos que nos pueden contar cuentos, leyendas, fábulas, enseñarnos juegos populares y tradicionales, a hacer jabón casero, a tirar el trompo, el diablo, a jugar a las cartas. Esa comunidad educativa que tengo a mi alrededor, esos médicos, esos policías que me pueden enseñar educación vial, esos médicos que me enseñan primeros auxilios, que eso también es la escuela y es la vida. Y a mí me da mucho coraje que los colegios estén a la periferia de la sociedad, cerrados y aislados,
como si fuese un tiempo en el que permanecen ahí el alumnado, luego salen de allí y entonces se enfrentan a la sociedad real. No, la sociedad tiene que ser también la escuela, y la escuela tiene que enseñar a amar a los animales, a respetar el medio ambiente, a frenar el cambio climático. Eso es la escuela. Y para eso o salgo del libro o como docente estoy perdido. Yo siempre digo, cualquiera podría ser maestro, pero nosotros somos transformadores sociales. Y si de verdad estamos enamorados de nuestra profesión, que para mí es la más bonita y maravillosa del mundo, porque tenemos el material más delicado en nuestras manos, que son los niños y niñas, que no son el futuro, son el presente, son el ahora. Si de verdad queremos transformar la sociedad en nuestro colegio, y está en nuestras manos, está en mi mano, está en la vuestra, tiene que haber un espacio para la cocina, tiene que haber un espacio para un huerto ecológico, tiene que haber un espacio para todas las cosas que están en la vida real y con las que nuestro alumnado va a crecer como persona en valores, en el trabajo cooperativo, en la inteligencia emocional. Queremos hablar de inteligencia emocional, pero ¿cómo vamos a hacer fuertemente inteligentes a nuestros alumnos si nunca le ponemos en situaciones donde tengan que experimentar las emociones? ¿Creéis que sentados de uno en las mesas van a experimentar las emociones? Volvemos a lo mismo. Todo lo que no se vivencia y experimenta es teoría, es información que va y viene y que se olvida. Si mi alumno trabaja de forma cooperativa, si hay un espacio para el debate y la oratoria, si hay un espacio para las reflexiones, para qué pasaría en el mundo, sí, para todo eso que os vamos a enseñar y os vamos a acompañar en este máster a programar y planificar a través de las distintas asignaturas, si hay un espacio para todo eso, mi alumno va a saber gestionar, no solo reconocer la emoción, sino gestionar la emoción, porque la está vivenciando y porque la sociedad inmediata es la escuela, que es la primera vez que tienen contacto con sus iguales y es su primera sociedad real. Y no podemos evitarla, no podemos decir esto no es una sociedad, esto es un guardaniños durante un periodo, no. La escuela es la sociedad y no puede estar a la periferia de la vida. Y al hilo de eso, yo voy a enseñar en el máster también, os voy a compartir todos los proyectos que llevo a cabo, desde el descubrir la profesión de mis sueños, donde os voy a enseñar cómo vincular la comunidad educativa próxima con el enganchar a los niños y niñas, no solo de primaria, sino de secundaria, a querer seguir su formación académica para no caer en el abandono escolar. Cómo vincular los recursos de mi comunidad educativa. Yo siempre digo una frase, que es que en la escuela no hay recetas. Y no hay recetas en el momento en el que yo, que afortunadamente he pasado por prácticamente toda Andalucía, que es maravillosa, y he estado en ciudades grandes como Sevilla o Málaga capital, y he estado en pequeños pueblos de Cádiz, de Granada, de interior, de costa, de montaña, he podido comprobar que la escuela no hay recetas. Y no hay recetas, pero lo que a mí me funciona en un lugar, a ti quizá no lo haga, pero te voy a enseñar las herramientas para poder detectar las fortalezas de tu contexto y poder hacer que tu metodología, que va a ser la que yo te voy a enseñar y te voy a acompañar a llevar a la práctica real, puedas llevarla a cabo, estés en el colegio que estés. Quizá yo, por el pueblo en el que me encuentro ahora, siempre tengo burros y puedo relacionar a Platero y yo con el burro de Juan Ramón Jiménez. Pero a vosotros os voy a enseñar otro tipo de herramientas para que podáis desarrollar y explotar otro tipo de recursos. Y al final de eso se trata, de que ese aprendizaje para la vida vaya más allá de las teorías, como digo en mi libro, y que os podamos acompañar, Manuel y yo, a llevar a la práctica todo de lo que estamos hablando hoy en la teoría. Porque muchas veces a mí me ha pasado, a Manuel le ha pasado, creo que a todos y a todas los que estamos aquí nos ha pasado, que nos hemos inscrito a cursos con unas expectativas de aprender cosas prácticas para llevarla a nuestra aula y nos hemos encontrado con un marco legislativo, con una cantidad de teoría increíble, pero después no nos han dado las herramientas para poder saber qué hacer con esta teoría, cómo llevarla a la práctica, cómo darle vida en mi aula. Y precisamente eso es lo que a mí me ha hecho ser maestra de este máster, el poder pensar que con este máster sí que voy a poder daros las herramientas para la teoría, poder aplicarla a la práctica y transformar vuestra aula. Bueno, pues en el poquito tiempo que queda, voy a añadir dos cosas. Hablando de innovación. Innovación que se habla mucho para mí es adaptarse a las circunstancias de cada sitio. ¿Sabéis cuál ha sido la innovación en el cole en el que estoy? Jugar al escondite. El de toda la vida. Fantástico, ¿eh? Y una reflexión muy grande.
que sirva de reflexión de dónde está el espacio para los niños y para las niñas, en parques grandes, parques cerrados. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tiempo para jugar al aire libre? Yo lo que tengo muy claro es, como hemos dicho antes, que se enseña lo que se ve. Y para mí me parece, y me duele, os tengo que decir, me duele la escuela hipócrita. La escuela que habla de emociones está castigando. La escuela que vende una imagen y luego tiene otra. Eso duele. La escuela que se llena de lazos morados el día de la violencia de género y después en el día a día están entre las maestras sin trabajar en equipo, que la neuro nos dice que el cerebro social tiene que trabajar en equipo y tenemos que aprender. Me duele eso. Me duele que se hable del Día de la Paz y no se resuelva, no seamos capaces de resolver conflictos en una asamblea. Tengo que dar las gracias a las personas de educación infantil y Pilar, que te acabo de leer, porque estoy siguiendo el chat también, porque creo que infantil es la gran olvidada de la escuela. Y tiene que ser y sentar las bases de toda la educación. Yo le llamo infantilaria, el paso infantil a primaria, porque creo que tiene que ser un tránsito respetuoso, un espacio óptimo, un espacio de respeto, un espacio de proyectos, un espacio de rincones, un espacio de trabajo en equipo. Tiene que ser un espacio de asambleas, pero las asambleas hasta bachillerato, porque gracias a ello nos vamos a enterar de muchas cosas, porque habrá gente de secundaria aquí, y no sé si sabéis que el número de suicidios que está habiendo en secundaria post-pandemia se está incrementando. Poner en valor la salud mental, y la salud mental es partir de una buena base emocional. Y Manuel, y yo estoy en la universidad, y no nos olvidemos que la universidad a veces se queda, y como ya somos mayores, como ya los alumnos son mayores, pero también hay muchas necesidades en la universidad y llegan con mucho, como decía Lourdes, con muchas carencias que los profesores en esas aulas en las que ya como que los dejamos abandonados porque como ya tienen autonomía, sí, pero es lo que tú decías, seguimos sin escuchar. Y aquí hay alumnos míos, porque estoy viendo nombres como Silvia, y ella me está entendiendo perfectamente. Y ya me conoce y sabe que yo le dedico el tiempo que haga falta a su trabajo. Ella está haciendo su trabajo de investigación ahora conmigo y le he buscado, porque para mí el tiempo que paso con ella es muy especial. Se llame Silvia, se llame Miriam, se llame Manolo. Es su tiempo y en todo lo que yo pueda ayudarle, le voy a ayudar. Porque no importa si tienen 45, si tienen 20, si tienen 30, que me da igual. Que no por estar en la universidad ya son emocionalmente, no existen carencias ni debilidades, existen, todos las tenemos. Y yo me dedico mucho tiempo, porque desde infantil, que estoy totalmente de acuerdo contigo, a primaria, secundaria o bachillerato, la universidad, da igual, los módulos, FP, lo que sea, me dedico tiempo a ellos para el tema del desarrollo personal, a su evolución como persona, porque decía Lourdes y comentabas tú de que somos espejos en las aulas, y es verdad. Es que tenemos que empezar por ver qué fortalezas tienen esos estudiantes. Hoy comentaba con Silvia, que está por aquí, y le decía, ella vive en un país ahora mismo muy vinculado a lo que está sucediendo en Ucrania y tenía ciertos problemas para seguir su trabajo, ¿no? Y hola Silvia, y yo le decía, y sabe que lo que estoy contando es verdad, yo decía, Silvia, tienes que ponerlo en tu trabajo, es una limitación que estás teniendo, es una realidad histórica que estás viviendo, y si eso te está limitando hay que decirlo. Entonces es hacernos eco de, como dice Lourdes, de la realidad que hay fuera del aula, que el aula no está aislada y no es una cápsula, que somos parte de algo más, ¿no? Mi hija Noa, yo la cambié del cole que iba, porque en su clase, con 3 años, la profesora puso una mesa de castigo. 3 años. Y tenían una mesa de castigo. Entonces, me replanteé, ¿no? Mi hija pasaba en el colegio demasiadas horas para tener esa creencia ya desde tan pequeñita. Y hablo de las aulas de infantil que tú me estás comentando. Otra alumna mía, a colación de lo que decía Lourdes, se ofuscó conmigo, casi que me insultaba por teléfono porque no había sacado un sobresaliente en una asignatura.
Yo le dije, vale, ¿tú qué nota quieres? Ella me dijo, yo quiero un 9. Vale, tienes un 9, te lo pongo. No tengo ningún problema en ponerte un 9. Pero recuerda lo que te voy a decir, no sabes programar. Y dentro de unos meses, cuando vayas a una escuela, a un colegio, a donde te contraten y tengas que programar una clase, lo vas a pasar muy mal y te vas a acordar de mí, porque no me estás dejando ayudarte, solo quieres una nota. Hacemos una cosa, te voy a poner el 9. A cambio, vas a programar una vez, 2, 3, las que quieras, hasta que tú estés segura que lo que estás haciendo te va a ayudar a dar unas buenas clases. Ahí es cuando la nota tiene sentido. Pero es que poner, como decía, evaluar con calificaciones vacías de práctica, vacías de saber hacer, ¿en beneficio a qué? No sé si me estoy explicando, ¿no? Con estos ejemplos reales de todo lo que estáis diciendo, porque lo que estáis diciendo tiene un reflejo, por lo menos en mi aula, todo tiene sentido de lo que estáis diciendo. Decía María Alonso Puig, y eso lo he repetido muchas veces, Manuel, que tú lo sabes, que somos y que nuestros alumnos no son cubos que rellenar, son fuegos que prender. Y tenemos que saber que da igual si son como Silvia, alumnos míos en la universidad, o como los tuyos en primaria, o como los de otras personas en infantil, en secundaria, da igual, tienen sus talentos, tienen sus fortalezas, y sin embargo incidimos en sus debilidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí, Elizabeth, lo que se nos olvida es que la Institución Libre de Enseñanza, cuando fue creada, fue, como ha dicho Lourdes antes, para combatir, para paliar las dificultades que tienen muchos niños y niñas. Y como estaba diciendo antes, hay muchos contextos sociales en los que esos niños van a estar olvidados y luego van a pasar a una escuela, a un centro de menores, y se nos va a olvidar para la sociedad. Y ahí debería ser foco de reflexión de qué está haciendo la escuela, qué está haciendo la sociedad. Llegan ahí, se nos olvidan, porque no todos van a llegar a la universidad. No todos, y no tienen por qué. Y no tienen por qué. No tienen por qué. Afortunadamente, gracias a lo que estaba diciendo antes Lourdes, ¿no? Que cómo se aprende haciendo, porque ya no lo decía Vygotsky, ya no lo decía Piaget, ya no lo dice la neurociencia ahora, se aprende haciendo. Igual que se hace en infantil, poner en valor la formación profesional, porque es donde se aprende haciendo, porque si no, si ya nos metemos en poda neural de lo aprendido si no lo lleva a la práctica. Entonces, que hagamos una reflexión personal, una autocrítica, y lo que estás diciendo lo dice Santo Guerra muy bien, no confundir evaluación con calificación, que eso hace mucho daño, ¿no? Entonces, pues bueno, Lourdes ya se va a tener que marchar. Porque no todos van a ir a la universidad, como bien estáis diciendo, pero sí todos van a ir a la vida, y por eso el aprendizaje para la vida. Todos van a ir a la vida. Entonces es muy triste que trabajando con el libro, los que no van a estudiar van a seguir sin hacerlo, y trabajando con otros métodos de igual forma. Pero con otros métodos, con ese aprendizaje para la vida, ese aprendizaje servicio, van a adquirir infinidad de competencias para la vida. Y esa es la gran diferencia. Quizá no cambiemos todo lo que nos gustaría, la cantidad de niños que titulen o que vayan a la universidad, pero sí que vamos a transformar la sociedad a mejor. Y hablando de que somos ejemplo, tenemos que mostrar con ejemplo. Y vamos a un caso muy reciente, ayer fue el 8M, un ejemplo podemos hablar de que sí, que hay que coeducar, que los niños y las niñas somos iguales, que los hombres y mujeres necesitan igualdad, pero si no llevamos ejemplos reales al aula. Y muchos profesores me dicen, es que hay cosas que son costosas económicamente, pero hay una que es gratis, que es los recursos del contexto. Ayer yo he llevado a clase, hablando de modelos de familias, hablando del respeto a la mujer, a familias transexuales, homosexuales. He llevado a mujeres camioneras, a mujeres con diferente diversidad funcional, no solo física, psíquica, capaces de hacer infinidad de cosas. Ayer mismo tuvimos un taller de biología con una bióloga, tuvimos un taller con una profesora de medio ambiente y una veterinaria. Eso es la vida real y esos son ejemplos reales. Cuando queremos dar una clase de superación, porque mi alumnado no para de quejarse en segundo de la ESO sobre lo dura que es la vida porque tienen que estudiar diferentes exámenes, le llevé a David Moya, que es un piloto de rally de Fórmula 1 que tiene las 2 piernas amputadas, y le dio una clase real con un ejemplo real de lo que es el espíritu de superación. Esa es la vida, y al final eso es lo que le va a calar en su retina y en la vida. Le va a calar que jamás van a olvidar que cuando
piensen que su vida es dura, más dura es la de David Moya, que cuando piensen que hay modelos de familia van a recordar ese 8M en el colegio con esas familias transexuales, monoparentales, homosexuales, y ese es el respeto, que independientemente de la creencia que le den en sus casas a esos niños y niñas, la escuela tiene que abrirles la mente, porque vivimos en una sociedad plural y abierta, y debe ser tolerante también y respetuosa. Por eso yo estoy tan en contra del PIN parental y por eso estoy tan a favor de que nosotros enseñemos y eduquemos de la vida para la vida, con esos ejemplos y con ese contexto que a menudo no utilizamos, dejamos esos recursos pasar desapercibidos y tenemos grandes personas que los recursos humanos, no se nos olviden, son los más valiosos. Tanto nosotros como docentes somos lo más valioso para transformar el aula y la escuela y la educación, como esos recursos humanos que hay a nuestro alrededor, que son una fuente inagotable de transformación social, pedagógica y de vida. Y Lourdes, y muy importante para ser docentes extraordinarios, dejar que piensen. Dejar que piensen. Dejar que piensen. No, los acotamos, los limitamos. No dejamos florecer el pensamiento crítico. Dejar que se cuestionen cosas diferentes a las que ven. Llegan a la universidad esperando a que les demos las clases y les digamos lo que tienen que aprender o que decir. No, que tú eres parte activa de este proceso. Entonces, es una solución también, cuando llegan a ese punto, también que ellos empiecen a aprender desde pequeñitos a solucionar conflictos también desde la palabra y desde el entendimiento. Por eso, para mí, cuando diseñamos el máster al inicio con vosotros, yo decía, no concibo un estudio de este tipo para una docencia extraordinaria sin meter desarrollo personal del docente. No puedo separar desarrollo personal de desarrollo profesional. No me entra en la cabeza, porque nuestros alumnos tienen que aprender a conocerse ellos mismos. ¿Quiénes son? ¿Cómo expresar sus sentimientos? No solamente en el aula, fuera del aula. ¿Cómo solucionar conflictos? ¿Cómo también llevar a cabo esa resiliencia desde que son pequeños y pueden, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarles también a conocerse. Llegan a bachillerato, a la universidad, con unas carencias a ese nivel que después ya se les queda para el resto de su vida a nivel profesional y personal. Porque nadie se ha preocupado en toda esa trayectoria de evolución de sus vidas, y sobre todo en la etapa hasta 7 años, que es la más importante para ellos, de dedicar tiempo en las aulas a ese desarrollo personal de los alumnos. No sé si estáis de acuerdo o no. Sí, totalmente. Hay que hacerles pensar, hay que hacerles cuestionarse cosas, hay que hacerles debatir, hay que hacerles que experimenten, que dialoguen, que discutan, que la discusión es buena siempre que hay respeto y hay una norma, y hay que hacerles que todo eso ocurra dentro del aula y dentro del colegio, y hay que invadir espacios inspiradores que hay en los centros y fuera de los centros, porque la escuela debe ser un lugar de puertas abiertas, donde confluyan en todas las direcciones los aprendizajes, y ya está, es que de inspiración y de creatividad, que parece muy típico decir esto, pero es que da igual, porque si no lo llevamos a la clase, da igual que sea típico o no sea típico. Sí, correcto. Entonces, y además todo lo que no se trabaja se acaba atrofiando y se acaba perdiendo. Yo comparo siempre el cerebro con los músculos, porque somos Manuel y yo de educación física, y si tú solamente trabajas un mismo tipo de actividad, solo vas a potenciar un mismo grupo muscular. Igual pasa con la inteligencia. Si yo nunca potencio la creatividad, no trabajo las artes plásticas, escénicas, el pensamiento crítico, no voy a poder desarrollar eso y voy a atrofiar ese tipo de capacidades. Totalmente. Dejo paso ahora a todas las personas que estamos aquí para ir terminando, porque Lourdes tiene una reunión muy importante ahora, se tiene que ir. Si antes de que se vaya queréis hacerle alguna pregunta, trasladarle alguna inquietud, algo que queráis, sentiros libres, estamos en casa. Bueno, pues a mí me gustaría dar las gracias, me ha encantado escucharos a los tres. A Manuel, como ha dicho, lo he conocido este curso y a vosotras dos no os conocía, me ha encantado oíros y me he sentido muy identificada con vuestras palabras. Sobre todo hay una cosa que ha dicho Manuel, el de dejar huella como docente, porque yo me hice maestra pues por vocación
y porque realmente no tuve un ejemplo tanto ni en el colegio como en el instituto de maestros o profesores que me ayudaran realmente. Yo lo pasé mal. Nunca tuve ese apoyo, que me escucharan, incluso me llegaron a decir que no valía para ir a la universidad. Lo pasé mal. Pero eso yo creo que fue lo que me hizo, además de que me encantan los niños y soy madre de 2 también, el estudiar esa carrera y intentar conseguir mi objetivo. A día de hoy no tengo mi plaza fija, soy interina, llevo ya 10 años de interinidad en educación infantil. Primero estudié lengua extranjera inglés y luego me decidí por infantil porque me encantan los niños más pequeñitos. Y es lo que quiero e intento cada día en mi aula, dejar huella, hablar mucho, hacer muchas asambleas con ellos, me encanta escucharlos. Y no sé por qué todavía no soy capaz de conseguir mi plaza. Incluso en mis primeras oposiciones me llegaron a decir es que es muy joven, todavía no tiene experiencia. Ahí incluso me echaban para atrás y por eso me he emocionado tanto escuchándolos, porque lo sigo pasando más en ese aspecto. Me veo incapaz de conseguir algo que me gusta tanto y que incluso compañeros me han dicho, si te vieran en lo que es trabajando, no en lo que es estudiando, porque las oposiciones son un poco injustas, no sé, no es todo, pues quizás te valorarían, porque eso sí, me lo han dicho, vales para esto, se te nota que te gusta tu profesión y que tienes vocación, realmente me encanta. Entonces me ha llamado mucho la atención lo de dejar huella, es lo que yo pretendo con mi hermano. Y con respecto a lo que ha dicho Lourdes, antes de que se vaya rápidamente, también me ha llamado mucho la atención que dijera que cuando llegó a la facultad, creo, no sabía hablar en público. Sí. A mí me he sentido muy identificada porque a mí me cuesta, o no sé si he tenido ese pánico escénico, que cuando voy todavía a hacer oposiciones, en el oral lo paso muy mal, me cuesta mucho trabajo. De hecho, ahora mismo estoy nerviosa hablando con vosotros, pero estoy nerviosa porque también estoy emocionada. Y es una cosa, una espinita o una cruz que tengo ahí clavada que no me deja avanzar, que pienso que va a llegar el día y luego lo voy a conseguir nuevamente, porque son tantos fracasos pero es a la vez el deseo y las ganas que tengo de conseguirlo que no me deja parar, por un lado. Son muchos enfrentamientos que tengo ahí conmigo misma. Y bueno, y nada, pues eso, deciros que muchísimas gracias, que ojalá pueda algún día alcanzar mi objetivo, que de hecho ya lo estoy haciendo porque estoy trabajando. Bueno, este año decidí echar una renuncia por motivos familiares de mis padres, pero bueno, no lo he dejado y nada, daros las gracias, que me ha encantado escucharos y seguir vuestros consejos, que comparto vuestra forma de ver la educación y de hacerla. Pues Lidia, recuerda las palabras que dije al inicio de Robin Sharma. El fracaso es no intentarlo. Eso es. Sí, totalmente. Además, yo creo que vas a conseguirlo sin duda, tu objetivo. Totalmente. Pero por otro lado, decirte que una oposición no te va a hacer mejor docente de lo que ya lo eres. Y por otro lado, decirte que hay cosas para las cuales no nos han entrenado, pero no significa que no seamos buenos en ellas, como por ejemplo la oratoria. No nos han entrenado y nos han impedido que podamos de verdad demostrarle al mundo todo aquello que se nos da bien hacer. A mí, al igual que a ti, me ocurrió igual. La oposición para mí fue pues pánico escénico absoluto, me temblaba la mano escribiendo, me temblaba la voz hablando, y a día de hoy he tenido la suerte de poder desenvolverme más en la oratoria por el hecho de poder haber, aparte de hecho teatro y trabajar en este tema, en la oratoria, pues el poder dar conferencias y compartir mi metodología me ha ayudado a poder trabajar eso, pero al final muchas de las carencias que hemos ido arrastrando es por culpa de un sistema nefasto educativo que seguimos reproduciendo tristemente hoy en día y que para los que nosotros somos los responsables. A mí me preguntaban en una entrevista hace unos 3 o 4 años de radio que en qué docente me había inspirado. Yo dije, me dio mucha pena, pero realmente dije en ninguno, porque mis maestros a mí nunca me animaron, nunca me dieron una palabra de aliento. Igual que tú decías, Lidia, a mí me dijeron que yo no servía para la universidad, que estudiase un FP, porque yo era una persona súper tímida, que pasaba desapercibida en clase, y nadie me dijo nunca
que algo se me daba bien. Y luego yo tuve que ir descubriendo que era buena escribiendo, que era buena haciendo deporte o que era buena haciendo teatro, ¿no? Porque nadie me dijo eso. Y todos esos niños que pasan por nuestras manos, no podemos hacer que pasen desapercibidos, porque muchas veces solo prestamos atención a los alborotadores, pero el silencio habla tanto como el ruido y nos da tanta información como el ruido. Y cuando nosotros proponemos actividades en las que hacemos que nuestro alumnado pierda el pánico escénico, haga teatro, haga periodismo, haga entrevistas, haga debate, haga trabajo cooperativo, haga trabajo con animales, trabaje intergeneracionalmente dentro del aula. ¿Cuántas cosas no hago yo en el colegio para que mi alumnado de sexto vaya y se las haga infantil, o los de infantil le expliquen a los de sexto? Todo eso hace que vayan creando confianza, autoestima y habilidades que ellos piensan que no están desarrollando porque las hacen jugando, pero cuando salen de allí del colegio, después de esos 13 años, qué grandes talentos se llevan en la mochila y en los bolsillos, vayan o no a la universidad. Pero todos necesitamos hablar en público, todos necesitamos expresar lo que sentimos, y muchas veces al no habernos entrenado en eso, nos han impedido que le mostremos al mundo todo lo bonito que sabemos hacer. Así que yo creo que, Lidia, más pronto que tarde vas a conseguir tu objetivo, pero si no consigues ese objetivo de la plaza, piensa en algo, que tú no vas a ser mejor docente de lo que ahora mismo eres porque tengas una plaza. Así que sigue mostrando lo buena persona y profesional que eres a tus niños y niñas porque te necesitan. Muchas gracias, ¿verdad? Pues... Bueno, Elizabeth, perdona que, pues para ir terminando, ¿tenéis el modelo en la escuela, en vuestras clases de la niña en silencio, la niña que no habla, la niña que le da vergüenza, que siente vergüenza, y la vergüenza viene del miedo, del asco, lo sabemos, de emociones secundarias? Pues tenéis aquí, que parezco muy formalito y muy repeinado, pues tenéis el otro modelo, el niño que da lata, el niño que da guerra, el niño que su papá y su mamá están trabajando todo el día, el niño o la niña que no se le puede atender en casa o que está todo el tiempo con sus abuelos, y que su manera de llamar la atención buscando sentido de pertenencia, que es lo que busca, lo que nos habla la disciplina positiva, es decir, estoy aquí. Y estoy aquí, pues a mí pues me castigaban, me dejaban sin recreo, me tenía que quedar en el cole porque daba guerrita, porque daba un poco de guerra. Pero lo único que estaba pidiendo es, estoy aquí y pertenezco, y claro. pertenezco. ¿Y quién me iba a decir a mí de niño que iba a poder estar aquí? Y Manuel, ¿verdad? y somos suficientes, y somos suficientes, que es lo que Lourdes le acaba de decir a Lidia, y lo que tenemos que hacer que nuestros niños se crean. Decía una participante que es la falta de autoestima con la que llegan a su aula, Ana Santos, ¿no? Decía, es que hay una falta de autoestima en el alumnado, y eso se nos olvida. Porque una falta de aliento. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué pienso? Que es que se nos olvida que son personas. Se nos olvidan que detrás de ese libro, ese conocimiento, esa información, ese rellenar, ¿no?, sus cabezas de ideas, de lo que nos han dicho que tenemos que rellenar en la cabeza, se nos olvidan que son personas y que las personas vamos más allá del conocimiento, que hay muchos factores a los que atender dentro del aula. Y eso es gestionar las aulas con sentido. No solamente tener una PDI, que está muy bien, que es muy útil en algunos momentos, no solamente es tener el libro de texto X o Y, no, hay algo más. Desde el espacio, desde la luz, como tú decías, ¿no?, desde el ambiente, desde la energía con la que entro en la clase. Porque yo decía antes, cuando introducía la charla, yo decía, realmente somos conscientes, y Extintra es un espacio de conciencia docente. ¿Realmente somos conscientes de cómo nos sentimos en cada momento de nuestra clase? ¿De cómo llegamos? ¿Llegamos ya cabreados, con la escopeta cargada? Pues así entramos a las 8 de la mañana. No quiero saber cómo salimos a las 2. Y ellos al final son los que absorben todo eso que no colgamos en la percha cuando entramos en la clase. Entonces, creo que una docencia extraordinaria empieza por la toma de conciencia, la toma de conciencia del profesorado. Y esto lo hablo yo con Estela Badenes, ¿verdad, Estela? Cuando me llamaba hace poco para el tema del máster, yo decía, Estela, es que no sé cómo expresar la importancia de la conciencia. Entonces, hemos tenido que crear este tipo de estudios tan innovadores para que nos demos cuenta de que todo empieza por darnos cuenta en cada instante
de si el grito merece la pena. Ese grito merece la pena. Si lo que voy a decir es constructivo o al revés, si estoy deconstruyendo. Entonces, si yo no tomo conciencia en ese milésima de segundo, seguramente el error va a dejar la misma huella que lo positivo. Y tú ahí hablas muy bien en tus charlas, y lo hablaremos la semana que viene en este evento, sobre disciplina positiva. Y eso es, no es más. Bueno, pues llegando a este punto, me vas a matar, Lourdes. Ana Santo pregunta algo. ¿Qué consejos? Espérate, es maravilloso. No sé, Ana Santos, ¿preguntas algo? ¿Puedes verbalizarlo? Muchas gracias. No, vale. A ver, espérate. ¿Qué consejos para subir la autoestima de los alumnos? Vale, los consejos para subir la autoestima de los alumnos. Focalizar en lo que evolucionan, en lo que hacen bien dentro del aula y en sus capacidades. Ana, dirles, y como decía Lourdes, se puede mejorar, pero no te equivocas, es mejorable, no está mal, es mejorable. La próxima vez lo vas a hacer mucho mejor. Te voy a ayudar, te voy a dar herramientas para que lo vayas haciendo mucho mejor poco a poco. Porque puedes hacerlo. Perdón, Elizabeth, que te interrumpa. Sobre todo hablar mucho con ellos. Están en una edad que vienen ya con una falta de autoestima tremenda, porque probablemente no hayan trabajado lo que decíamos antes, habilidades, esa destreza y esa inteligencia emocional. Hablar mucho con ellos, crear asambleas, que parece que cuando tienen cierta edad la asamblea ya es que es de pequeños, pero la asamblea es que es para todas las edades. Asamblea, qué cosas te inquietan, qué cosas te ponen nervioso, qué cosas te preocupan. Los roles. Los roles, exactamente. Todo eso es muy importante. ¿De qué forma me dirijo? ¿Cómo le hablo a mi alumnado? También, ¿cómo le miro? Porque ahora hemos aprendido que las miradas también dicen mucho. ¿Cómo le miro? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le gesticulo con la cara? ¿Cómo le abrazo? Que también es necesario abrazar en esas edades, no solo a los niños pequeños. Yo doy clase desde primero de primaria a segundo de la ESO, y cómo le abrazo también a mis niños de segundo de la ESO, y ahora también me esperan en la puerta a las 8 para abrazarme ellos a mí. Es decir, que pensamos que son muy grandes, pero no son grandes, son simplemente niños en cuerpo de preadolescente o adolescente. Hablar mucho con ellos, generar ambientes donde puedan hablar con total tranquilidad y confianza, donde no se sientan juzgados, donde vayamos a dirigirle, darle consejos, debatir, pero de forma sin juzgar, sin gritar, sin castigar, ¿no? Eso es lo que necesitan a esa edad. Uh-huh. Decía Verónica, la conexión, totalmente de acuerdo, Verónica. Hay que conectar con ellos, se nos olvida conectar. Sí. Mirad, voy a contar, si os parece, para terminar, una anécdota. Yo doy clase de primero a cuarto de primaria y voy a sustituir alguna vez, y hay sesiones de media hora. Fui a sustituir a un sexto de primaria hace poco, simplemente me abrí y les dije que aquí estoy. El día siguiente, en un recreo, me contó una niña un caso muy grave en su familia. ¿Sabéis por qué tenemos dos orejas y una boca? Para escuchar el doble de lo que se habla. Perdemos tanta información dando información que escuchamos poco. Uh-huh. Me contó una cosa muy grave, una situación muy grave, y con esto pues ese clic que nos hablará Gema para ese crecimiento personal, os invitamos. Voy a despedirme con una frase de Dreyfus desde la disciplina positiva, que está por ahí Ciar y algunas personas más, y que esto nos tiene que dejar marcado, que un niño que se porta mal es un niño que no está alentado, que le falta aliento. Estaba diciendo Lourdes de la autoestima, pues hay que intentar alentar, no tanto elogiar. Y eso lo hablaremos en la próxima charla, ¿no? Marisa Moya, claro que sí. Sí, Marisa Moya. De Marisa Moya hablaremos la semana que viene en este evento. Os invito a que sigáis presentes. Serán 4 encuentros como este solamente, y creo que tendríamos que aprovecharlo al máximo. Y para despedirnos, y bueno, deciros que aquellas personas que no habéis tenido la oportunidad de preguntar hoy, podéis hacerlo a través de nuestro Telegram. Os llegará un mensaje mañana con la grabación de esta charla, y ahí tendréis el enlace a Telegram donde podéis dejar vuestras preguntas, vuestras inquietudes, para que la vayamos respondiendo o por ese medio o en la siguiente charla evento.
Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Lourdes, por vuestra grandeza. Como dice María Alonso Puig, porque sois grandes, todos tenemos grandeza dentro y os invito a sacarla. Gracias por este tiempo, por vuestra inspiración para todos los que estamos aquí. A mí me habéis inspirado desde el minuto 1 que os conocí y no me parecía imposible diseñar un máster sin vuestra presencia en él. Y nos vemos todos la próxima semana, el día 16. Tenemos el próximo encuentro, 16 a las 7 de la tarde. Hablaremos de disciplina positiva. Así que me despido, un abrazo. Lidia, toda la fuerza para tu oposición, estamos contigo y te apoyamos siempre. Cuando quieras nos escribes, ¿vale? Un beso. Mucho éxito, muchas gracias, un abrazo. La semana que viene. Gracias, Lourdes, gracias, Manuel. Chao, un abrazo. Un abrazo. Chao.